El pasado mes de mayo yo tuve la oportunidad o el privilegio de poder viajar a México a un congreso de líderes cristianos. Y desde esa fecha hasta nuestros días he podido meditar muchísimo en todas las enseñanzas. Y hoy quiero tomar una a manera de introducción de qué es lo que nosotros vamos a aprender juntos el día de hoy. Y lo vamos a titular Líder o Siervo. Es interesante que en este congreso que se llama de líderes cristianos, un pastor argentino que admiro, que estimo mucho y que estoy en comunicación con él, pastor Gerardo Ferace, se atrevió a decir en este congreso de líderes cristianos que él está erradicando de su iglesia la palabra liderazgo y que está posicionando la palabra que se encuentra y que abunda en la Biblia, y es siervo. En la Biblia no se habla de liderazgo, se habla de siervo. Pero con estas nuevas tendencias del mundo, congresos de liderazgo, libros de liderazgo, preparaciones para formar un líder, esta frase, cuenta el pastor Gerace, que se ha acuñado también en la Escritura, y vemos con buenos ojos a alguien que dice ser un líder o alguien que se proyecta un líder, pero menospreciamos la palabra siervo. Es interesante que en la Biblia, desde el comienzo hasta el fin, habla de siervo y nunca de líder. Con esta introducción que me llama mucho la atención y que estoy meditando y que va a ser nuestra base para este estudio, yo quiero enumerar una serie de características que tiene un siervo. Hace unos días compartí un testimonio en la iglesia Grupo Cristiano Apostólico aquí en Caracas, ubicada en Los Chorros, que la está liderando el pastor Jacobo, y muchos de nuestros hermanos que estudian con nosotros a través del internet nos dijeron, bueno, comparte algo con nosotros también por este medio. Y bueno, no voy a compartirlo a manera de testimonio con mis fotografías, pero sí voy a enumerar esas características, algunas de ellas en este estudio, para posicionar aún más lo que es un siervo. Porque nosotros, si seguimos al Maestro y somos discípulos de Jesucristo, tenemos que identificarnos con la palabra siervo. Bueno, comenzamos entonces con las características. En primer lugar, número 1, un siervo reconoce que tiene un Señor todos los días de su vida. Nosotros en el presente, cuando hablamos de la palabra esclavo, nos escandalizamos, pero en el contexto bíblico no es así. Yo quiero invitarte a abrir tu Biblia en 1 Corintios 7, 22 al 23. Dice así la palabra del Señor. Porque el que en él el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprado. No os hagáis esclavos de los hombres. Esa palabra esclavo viene del griego doulos. Y en otras traducciones y en otras partes de la Biblia se traduce como siervo. Pero es lo mismo, es la misma raíz etimológica griega doulos. En algunas partes, como Marcos 10:44, se traduce siervo, y en otras, como 1 Corintios 7, 22 y 23, se traduce esclavo. ¿En qué contexto para nosotros poder comprender la definición de un siervo? Un siervo no se preocupa por qué alimentarse, por qué vestirse o qué va a pasar con su familia, porque todo depende de su Señor. Su único objetivo es agradar a su Señor, obedecer a su Señor, servir a su Señor. Su vida no le pertenece al Señor. Su familia le pertenece al Señor. Y de esta definición nace el siervo de Jesucristo. Nosotros llamamos a Jesucristo nuestro Señor porque Él es nuestro dueño y nosotros estamos bajo su cobertura. Nuestro único propósito debería ser el mismo propósito de nuestro Señor.
Por tal motivo nosotros tenemos que poner la mira en los asuntos del Señor, y cuando buscamos en primer lugar el reino del Señor, todas nuestras necesidades vienen por añadidura. Ahí entonces comprendemos lo que tiene la primera característica del siervo. Un siervo reconoce que no es independiente, reconoce que es dependiente de su Señor en cada una de sus áreas de su vida, en las planificaciones, en los trabajos, en la toma de decisiones, en los avances, en las acciones, en todo lo que tiene que hacer debe de involucrar a su Señor. En los tiempos de la Biblia, cuando un siervo quería casarse o quería comprar algo, no se atrevía a tomar ninguna decisión sin antes comunicarla a su Señor. Un siervo reconoce todos los días que tiene un Señor. En esta iglesia que he estado compartiendo últimamente, una de las cosas que ha marcado mi vida y me compartió el pastor Jacobo, él me dice que el discernimiento tiene un nivel de principiante y un nivel de avanzado, vamos a llamarlo así. Y el nivel de principiante es el discernimiento que tú puedes distinguir entre lo que es malo y lo que es bueno según la voluntad de Dios. Pero cuando ya tú estás en comunión con el Señor y tú dependes de su alimento, de lo que Él te suministra, viene un nivel de discernimiento más avanzado. Es entre lo bueno y la voluntad de Dios. Y muchas veces nos encontramos en esta intersección, algo que es bueno, pero algo que es conforme a la voluntad de Dios, y que tenemos que tomar siempre la decisión conforme a nuestro Señor. Esta primera característica es fundamental para nosotros poder seguir avanzando en la vida del servicio. En segundo lugar, un siervo se deja guiar. Un siervo se deja guiar. Jeremías 10:23. Dice la palabra del Señor: Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Cómo es esto de que el hombre no es señor de su camino? Si el hombre no es señor de su camino, ¿quién es el señor del camino del hombre? Su Señor. Un siervo tiene un Señor y su camino depende de su Señor. No te atrevas a tomar decisiones creyendo de que tú eres el Señor de tu propio camino. Proverbios 20:24, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Nosotros tenemos que recordar todos los días de nuestra vida que nosotros vamos como en el arca de Noé sin timón. Solamente Dios sabe a dónde quiere guiarnos. Mi preocupación, mi idea principal, toda mi atención tiene que estar puesta en esa ventana vertical para establecer comunicación con Dios, porque Él es el Señor de mi camino. Y es por esto que nosotros muchas veces terminamos golpeados, fracturados, raspados, heridos, porque nos vamos por enredaderas, nos vamos por caminos que no son los correctos y terminamos fatigados. Pero cuando nosotros comprendemos que tenemos un Señor y que Él debe guiarnos, empezamos a caminar conforme a su voluntad. Número 3. Un siervo influye en otros con temor a su Señor. Y voy a poner un contexto, voy a poner un ejemplo de la Biblia, con la historia del endemoniado Gadareno. La Biblia revela que este endemoniado tenía una legión de espíritus inmundos dentro de él. Y las características de este hombre era que estaba desnudo, que moraba en sepulcros, que reventaba las cadenas y que se causaba él mismo heridas con piedras. Luego tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y cuando las personas se acercan a ver qué era lo que estaba sucediendo, porque todos estos espíritus inmundos salen y entran en un hato de cerdos,
Encuentran a este hombre sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal. Sale de las tinieblas a la luz, de la desnudez a ese vestido que le propició Cristo. Y en este contexto dice Lucas 8:38, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Un siervo influye a otros con temor de Dios. Imagínate por un instante cómo estaba este hombre de atormentado y luego está a los pies de su Señor. ¿Quién quiere separarse de Cristo? Está en su juicio cabal, está disfrutando de una mente renovada. Es una nueva criatura, quiere estar a sus pies. Ahí está el Evangelio. Pero el Señor Jesucristo lo despide y le dice que cuente las grandes cosas que Dios hizo con él. Ese es el testimonio de un creyente hacia otros. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, debemos de testificar a otros con nuestras acciones, con una carta abierta, con una congruencia santa, porque de esta forma Dios nos utiliza como instrumentos para seguir ampliando y expandiendo el reino de nuestro Señor. Es interesante que aquí dice que se fue por toda la ciudad, pero cuando tú lees Marcos 5:20 dice, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Decápolis era un compendio de 10 ciudades. Este hombre no solamente se limitó a predicar y a testificar lo que Cristo hizo con él en una ciudad, sino que recorrió 10 ciudades. Somos la sal y la luz del mundo. Debemos de influir a otros, pero con temor a Dios. Porque estos otros forman parte y son consiervos nuestros. No es que son seguidores. No es que son números, no es que simplemente una multitud para que nuestra iglesia se vea grande. Son almas que forman parte del reino de Dios y que por tal motivo encontramos advertencias en la Escritura de lo delicado que es enseñar a otro. Que tengamos cuidado si hacemos caer a alguno de los pequeños en la fe, porque Dios nos pedirá cuentas. Entonces tenemos que influenciar a otros, amén, para eso somos la luz del mundo, la sal de la tierra, pero siempre y cuando recordemos que influenciamos a otros porque ese Señor que nos guía, ese que es nuestro Señor, así lo demanda y es para su reino, para su gloria, no para nuestro beneficio. En cuarto lugar, un siervo profundiza en el dolor humano apegado a la voluntad de Dios. Esto no debería de separarse. Profundizamos en el dolor humano apegado a la voluntad de Dios, porque si no está la voluntad de Dios, está la voluntad del hombre. Y la voluntad del hombre muchas veces puede ser influenciada por emociones. Y cometemos errores. Vamos a Mateo 8, versículo 14, dice así. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Yo quiero en esta porción bíblica quedarnos con esa frase, y tocó su mano. Vivimos en una era donde no queremos sufrir y queremos
ignorar el sufrimiento. Vivimos en un tiempo donde estamos siendo insensibles y estamos permitiendo que una coraza bordee nuestra alma. Estamos carentes de compasión en líneas generales. Y si bien es cierto que es Cristo quien sanó a la suegra de Pedro y que no es nuestra prerrogativa, nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios y es Él quien tiene la última palabra. Yo quiero quedarme con la acción de tocar su mano, de visitar a los enfermos como dice que debería ser nuestro comportamiento, de esa cercanía, de ese tacto que nosotros deberíamos de tener con quienes padecen necesidad, con quienes están atravesando aflicciones. Yo he podido compartir con personas que ellas no están buscando que se sanen. Lo único que necesitan es ser escuchadas. Que quizás tienen enfermedades terminales y aceptan su enfermedad, pero necesitan compartir con otros el dolor que han transitado. Ahí es donde está ese contacto. Y a veces creemos que únicamente es buscar de que se sane. Y es una prioridad que se salve al reino de Cristo. Y que cuando nosotros compartimos ese tacto, empezamos a tocar al otro, a acompañar, quizás desde el silencio, pero ahí estamos con él tocando su mano. Esto tiene una forma de proyección de lo que es nuestro Señor. Como segundo ejemplo encontramos en Mateo 9:36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor tuvo compasión de las multitudes, tuvo compasión de los enfermos, se acercó a los leprosos, se acercó a los paralíticos, se acercó a las personas que tenían discapacidades visuales. Empezamos a ver a un Señor que profundizó, que se acercó al dolor humano, que empatizó con el sufrimiento del otro, que su corazón fue compungido al ver el sufrimiento de otro. Juan 11:33 en adelante. Jesús, entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Por si no lo sabes, este contexto es la muerte de Lázaro. Cristo sabía que iba a resucitar a Lázaro, pero vio el sufrimiento de sus hermanas, vio el sufrimiento de sus compañeros, y al ver el dolor que causa las consecuencias del pecado, se estremece y llora. Un siervo profundiza en el dolor humano, no lo ignora. Profundiza en el dolor humano vinculado, hilvanado con la voluntad de Dios. Número 1, un siervo reconoce que tiene un Señor. Número 2, un siervo se deja guiar. Número 3, un siervo influye con temor a Dios. Número 4, un siervo profundiza en el dolor humano apegado a la voluntad de Dios. Número 5, un siervo reconoce su propia debilidad. Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia de poder es del Señor, no del siervo. Y muchas veces Dios, en su misericordia por cuidar al siervo, permite esas aflicciones y esas evidencias de nuestra propia debilidad para recordar que nuestro tesoro es del Señor,
porque nosotros somos barro. Pablo lo entendió con perfección. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, un siervo reconoce su debilidad. Y como vivimos en esta era que se promueven los superpoderosos, muchas veces somos influenciados por esa idea nefasta y creemos que somos superpoderosos. Y nuestro Señor, que nos tiene con cuidado y que quiere lo mejor para nosotros, interviene con aguijones, interviene recordándonos que somos barro. Nosotros tenemos que recordar que somos débiles. Es mentira del diablo pensar o creer en esa falsedad de que somos fuertes, de que somos poderosos, de que somos luz, de que somos toda esta cantidad de locuras que dicen que son el hombre y no lo son. Es cuando encontramos en la Biblia nuestra posición clara, que reconocemos que somos y somos dependientes del Todopoderoso. Número 6. Un siervo no está exento de sufrimiento. En este tiempo que se ha falsificado el evangelio, donde vemos evangelio de la prosperidad, evangelio donde si estás en sufrimiento es porque estás en maldición y en pecado, es cuando más debemos de recordar que el simple hecho de que seamos siervos del Señor Jesucristo no quiere decir de que estamos libres de padecer sufrimiento. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo fue muy honesto con nosotros y nos dijo que nosotros íbamos a tener aflicciones. Tú puedes ser creyente y al mismo tiempo padecer por sufrimiento. Mateo 7, del 24 en adelante. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La roca es Cristo, nuestra casa somos nosotros cimentados en Cristo, pero si te fijas, a esa casa descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Hermano, tenemos aflicciones y momentos de sufrimientos en nuestro andar, es cierto. No debería de sorprenderte. A todos nos llega ese día malo, ese día de la prueba. Lo importante es recordar que somos siervos, no somos señores. Que en ese momento de tribulación, de angustia, de persecución, ahí en ese instante recordamos que tenemos un Señor. Debemos dejarnos guiar por el Señor.
Debemos fortalecer nuestra comunión con Él. Y cuando tenemos ese sufrimiento o lo transitamos, también nos equipa y nos capacita para influir en otros. Porque cuando vemos a otros que sufren y nosotros sufrimos, tenemos propiedad para predicarle. Tenemos esa compasión entrenada porque lo vivimos. Y número 7, para finalizar en esta oportunidad, un siervo se identifica con su Señor públicamente. No importa que tú estés trabajando en un dominio secular, donde tú te encuentres, yo no estoy hablando de que prediques, estoy hablando de que te identifiques como seguidor de Jesucristo. Es importante que sepan que tú sigues a Cristo. Por eso yo lo digo en mis redes sociales, lo comparto en mis exposiciones, siempre trato de poner versículos bíblicos. Cuando tengo la oportunidad hablo de la palabra. Yo sé que van a haber momentos donde no tiene cabida que yo predique verbalmente el Evangelio, pero predico con mi acción. Y la persona que interactúa conmigo sabe que soy cristiano. Un siervo se identifica públicamente porque tú no sabes cómo está obrando tu Señor con la otra persona, y quizás Él crea las condiciones para que más adelante tú puedas predicarle, tú puedas hablarle, tú puedas ser instrumento para alcanzar un alma que está perdida. Mateo 10, 32 en adelante. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es demasiado triste conseguir hermanos que les da vergüenza decir que son cristianos. Yo no sé si se creyeron el cuento de que son líderes o que son señores. Somos siervos que le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero identificarme con esa palabra siervo más que con la de líder, porque desde que fui a este congreso comprendí que el creador de los cielos y la tierra, Dios mismo, se despojó de sus prerrogativas y se hizo siervo y nos lavó los pies. Ese es el epítome de la humildad que yo quiero emular. Yo quiero animarte, querido hermano, a que recuerdes que somos siervos y que esa palabra nos ayuda a ejercitar nuestra humildad y a estar siempre dependientes de nuestro Señor. Que la gracia y que la paz de Dios te bendiga, y si este recurso fue de bendición para tu vida, que puedas compartirlos con tus seres amados.